Sí me oigo bien, pero me voy a aumentar el volumen. Ahí está. ¿Se me escucha mejor ahí? Hola, hola. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y entonces ahora todavía habrán alumnos que ustedes conozcan que tengan algún problema para ingresar a la clase, aparte de Ángela, que me escribió un correo hoy. Ángela, si no había entrado a clase o si hay alguien más que no había entrado a clase, el viernes tenemos nuestra primera comprobación de lectura. Si alguien tiene el link ahí, porque hoy sí no lo tengo a la mano del documento de Banco Mundial, y si no, con que busquen, les voy a anotar aquí en el chat el nombre de lo que se llama Nueva Geografía, creo que así se llama. El Banco Mundial, ahí está. Si lo ponen en el Google, ahí les aparece. Sí, Nueva Geografía Económica se llama. Nueva Geografía Económica. Entonces, ahí está. Siempre de Banco Mundial. Este viernes, entonces, en el primer periodo, tenemos la comprobación de lectura. Eso, Ahí muchas estaría gracias. el link listo. Excelente, muchas gracias, Edson. Ahí lo copió Edson. Si hizo el favor, gracias. Listo. Bueno, y no sé, bueno, para los que tampoco estuvieron en las clases anteriores, se les pidió de favor que se anotaran en un link que compartió la licenciada Aura y que escogieran un municipio con otra persona, o sea, que hicieran pareja para empezar a trabajar el perfil socioambiental de un municipio. ¿Sí? Entonces, no se puede repetir el municipio, ni en este salón ni en el otro salón, ¿verdad? El que haya elegido una pareja, ese es el único municipio y no se puede tener el mismo compartido con otro grupo o con alguien del otro salón, ¿verdad? Un municipio por pareja. Entonces, esto es para que ustedes ya lo elijan y que puedan empezar a buscar información sobre tamaño de la población, datos de, bueno, con los datos de población, que es el tamaño, la estructura, eh, también total de nacimientos, total de muertes y datos también de los puestos de salud o centros de salud nos van a servir para poder sacar tasas de morbilidad. Igual hay que buscar datos sobre las tasas en temas de violencia, asesinatos, homicidios, toda esa información es la que ustedes deben de empezar a buscar de sus municipios. Entonces, por favor, si les encargo que ya se anoten.
perdón, jóvenes, porque estoy tratando de compartir la presentación y he estado teniendo problemas para compartir, pero denme un chancecito porque no sé qué está pasando, permítame. Y le quiero ver una pestaña y tampoco me deja. A ver, una ventana y le doy, no dice, es posible que Google Chrome no tenga permiso para grabar la pantalla, vea las preferencias del sistema.
Gracias, Aura. Perdón, jóvenes, tuvimos que cambiar de personaje que presente porque no sé qué le pasó a mi computadora, así que les pido disculpas. Entonces, hoy estamos avanzando con el tema de geografía. Ay. Sí, Kenneth, ¿quiere comentar algo? Buena tarde, licenciada Selene, Buenas compañeros. tardes. Licenciada, con una consulta, fíjese que Sí. aquí acaban de compartir un enlace de Drive donde Ah, están anotados todos los alumnos, pero fíjese que yo no me encuentro en ese listado, anote, entonces no. es para que usted se anote, es que ahí es para que cada quien se anote su Ah, número de ya, ya. teléfono y todo, ajá, porque es información que ustedes deben de proporcionar, es para eso, por favor. Ah, está bien, muchas gracias, licenciada, se lo agradezco. No, eso, gracias, Juan. Sí, entonces ese link es para que se anoten los que no lo han hecho, por favor. Aquí dice Luis López y pueden enviar de nuevo el link. Perdón, entonces, siguiente diapositiva, Aura, disculpe que la moleste. Ahí está, muchas gracias. Geografía y conceptos claves. Bueno, entonces hoy empezamos a entrarle más a detalle a lo que es la geografía económica. Habíamos hablado sobre las distintas ramas de la geografía humana. Dentro de esta, son dos grandes ramas de la geografía humana es una, y aquí es donde están todas estas disciplinas y subdivisiones de la geografía humana, donde mencionamos el día de lunes, la geografía médica, la geografía rural, la geografía urbana, etc. Y dentro de esas también la geografía económica. Y en la geografía económica pues ya es el campo que nosotros estamos tratando de aprender, ¿verdad? Ustedes, porque el tema económico es inmenso y hay ramas para, digamos, dentro del tema económico que ni nos imaginamos. Hay subespecialidades dentro de la rama económica, pero es una gran lista. Entonces, dentro de la geografía económica hay conceptos que son importantes manejar para poder tener una comprensión acerca de esa mezcla entre la parte geográfica y la parte económica. Y uno de estos conceptos claves que vale la pena retomar es la relación del hombre con la naturaleza, ¿sí? Todos los organismos en la Tierra, ahí estamos hablando no solo de los seres humanos, ¿verdad? O sea, aquí estamos incluyendo a las plantas y a los animales, tienen dos instrumentos de supervivencia, uno que es biológico y otro social. Nosotros, como seres humanos, pues obviamente sí nos imaginamos todo lo que son las relaciones sociales y cómo dentro de cada pueblo, dentro de cada cultura, se tiene una organización social que es en realidad está afectada por la cultura del lugar, y esa cultura es específica, digamos, de esa área geográfica precisamente por el entorno ambiental que la rodea, por el tipo de ecosistema. Y entonces, este instrumento de supervivencia, que uno es social y el otro físico, aquí nosotros podemos encontrar de qué se trata este instrumento de supervivencia que es el físico-biológico. Que dice que influye y determina las características biológicas y físicas de los seres vivos, incluido el color de piel, la dentadura, garras, pulmones, dependiendo, digamos, de qué estemos hablando. Lo que yo les había comentado el lunes, por ejemplo, es cómo Charles Darwin, cuando desarrolló la teoría de la evolución, mostró y le sorprendió encontrar en las Islas Galápagos unas especies muy diferentes de tortugas, tortugas inmensas, cuando él había visto unas pequeñas y aun cuando tenían muchos años, siempre eran pequeñas.
Y así encontró diferentes clases de tortugas y cada una en realidad está adaptada al entorno natural en el que vive. Lo mismo pasa con los seres humanos. El hecho de que encontramos básicamente, digamos, 4 razas dentro de los humanos. Encontramos la raza negra, la raza americana, digamos, los indios americanos. Encontramos los blancos y encontramos los asiáticos, los chinos. Y cada uno de estos grupos desarrolló estas características físicas precisamente por el entorno o el ecosistema en el que vivieron por miles de años y al que se adaptaron. La raza negra, el color de piel, el pelo, no es así nomás, sino que son cientos de años de adaptación al ecosistema en el que vivió. Porque pues en el África, por ejemplo, hay un calor intenso, el sol es fuerte, y entonces el ser humano se fue adaptando, digamos, a tener una piel más gruesa, una piel más resistente a los rayos solares, igual con el pelo, todo, digamos, sus características físicas adaptadas al lugar donde vivía. Vemos los de raza blanca, canchitos de ojos claros y piel blanca, adaptados a un ecosistema donde hay pocas horas de luz. En verano sí tienen se oscurece hasta medianoche, pero de ahí en la mayor parte del año y ahí dependiendo, por ahí lugares que están más al norte o cercanos a los polos, donde las horas, por ejemplo, en la época de invierno, ya otoño, por ejemplo, ya la cantidad de horas de sol es menor. Y entonces el ser humano en esos espacios se fue adaptando para tener una piel clara que permitiera absorber los pocos rayos de sol a los que se podía exponer. Y por eso la piel blanca se expone un poquito al sol y pues ya se ponen rojos, se queman. Igual con los ojos, la luz solar, en fin, y bueno, no es por hacer chiste, ¿verdad? Ustedes, pero los chinitos, digamos, con los rayos del sol, hacen sus ojos, ya ustedes saben cómo, y se ponen más chinitos, ¿verdad? Pues eso tiene que ver también por la forma en que los rayos del sol caen en ciertos espacios de la Tierra que no caen de la misma manera. Y la piel también un poco amarilla. Todo en realidad depende del área geográfica en la que se fue adaptando la gente. Vean ustedes los de Nepal, los que viven en las alturas, los Sherpas, que son los guías de los que van a subir el Himalaya, y como que hay una montaña que se llama la 4K o algo así. Se vuelve famoso alguien que conquista el Everest, ¿verdad ustedes? Pero digamos que no sea de los que viven ahí, porque esos van y vienen a cada rato, llevan y traen a los turistas, pero es gente que vive en niveles de altura elevados y ya tienen una constitución física adaptada, entonces incluso pulmones y el tórax lo tienen más ancho, ellos pueden correr, ir y venir, cosa que nosotros no podemos hacer ya estando a 3.000 o 4.000 metros de altura. Pero esto viene a que si nosotros mismos, los seres humanos, se fue transformando nuestra constitución física por el entorno en el que vivimos, pues lo mismo es con las plantas, los animales que se han adaptado. Ustedes han visto en las profundidades, donde es totalmente oscuro, hay un tipo de pez que no tiene ojos, sino que solo tiene como una lumbrera que básicamente le sirve para atraer lo que va a comer. Pero de ahí no tiene ojos porque no los necesita, porque no ve nada en esas profundidades. Y entonces, pues ese animal se transformó y se adaptó al entorno donde vive. Y así ocurrió con todo. Eso quiere decir, a esto se refiere este instrumento físico, biológico,
que hace que nos vayamos transformando, adaptando al entorno en el que vivimos. Ese es nuestro instrumento de supervivencia. Y otro instrumento social que también es un arma de adaptación ante la comunidad y el medio ambiente que nos rodea. Lo mencionaba Aristóteles en su libro, que dice que los seres humanos somos animales políticos, ¿sí? Las técnicas de las sociedades primitivas para elaborar herramientas y utensilios, la forma en que se agrupan las familias, el nomadismo, el sedentarismo, son formas de organización social que permitían al hombre adaptarse mejor al colectivo. Sí, y eso también, sin duda, estaba influenciado por el espacio geográfico en el que se encontraba. No todos se podían volver sedentarios. Hasta la fecha todavía subsisten sociedades que son nómadas, andan con todas sus cabras, andan con sus animales moviéndose porque no tienen el pasto no crece a la velocidad que crece, digamos, en ecosistemas parecidos en los que está la mayoría del país, por ejemplo. En áreas desérticas o muy secas pasa mucho tiempo y entonces tienen que estar buscando esos espacios donde ya hay pasto, donde ha crecido, pero parece que se ha llevado el año. Y por eso tienen que adaptarse y su forma de organización social igual. No sé si hay un comentario aquí, se entiende lo que estamos hablando en relación a las armas de adaptación de todo organismo vivo. Lo mismo ocurre con los animales. En nuestro siguiente tema, no, yo creo que no es como unos 2, 3 temas o presentaciones más adelante que vamos a ver cómo para sobrevivir las especies también tienen sus propias estrategias de reproducción, ¿verdad? Y es ahí donde vemos el ser humano también, su estrategia de reproducción. Lo mismo ocurre con cierto tipo de animales, dependiendo de su tamaño y el entorno o el ecosistema en el que viven. Así también se va desarrollando una estrategia de reproducción. Y en este caso estamos hablando de cómo todo organismo vivo en la Tierra tiene instrumentos de supervivencia, que es uno biológico y físico y otro social, pero ambos están muy determinados por el espacio geográfico y obviamente el ecosistema en el que se encuentre. ¿Algún comentario hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Y entonces es aquí donde uno empieza a encontrarle el sentido, digamos, ya entender, y por eso para nosotros los economistas que no vemos nada de biología, a veces nos ponemos, puede ser, y también por el tema religioso, que criticamos y digamos ni siquiera hagamos caso a la bibliografía, al marco conceptual, a todo lo que revisan otras ciencias, como es el caso de la biología o de la ecología, por ejemplo. Y cuando uno ya entra a ver la realidad y a leer un poco más, entiende los razonamientos, la experiencia y la teoría que surge a partir de otras ciencias y cómo es que son útiles, digamos, y en este caso para la geografía económica es importante. Dentro de la geografía económica también otro concepto que es importante es el de ecumene. Esto, digamos, ¿qué diablos tenemos que estar aprendiendo nosotros los economistas de estas charadas? Y nosotros con que sepamos de qué pasa con la oferta y la demanda, ¿verdad? O el gasto de gobierno o la inversión privada. Al final nos vamos a un punto en el que dejamos de vincular las bases de la economía, porque en realidad la economía subsiste a partir de la materia prima, a partir de los bienes y servicios que produce la naturaleza. Si eso no existiera, pues no podemos transformar nada, ¿sí? Entonces, la ecumene, hablando ya de conceptos geográficos,
La ecumene es la parte habitada o habitable del planeta en función de lo que permitan las características físico-naturales. Por ejemplo, donde hay ocupación humana, es parte, digamos, de lo que podríamos llamar parte del ecumene, donde es posible para el ser humano utilizar los recursos naturales que están en ese espacio, ¿sí? Donde es posible la vida, ¿sí? Obviamente no todos esos lugares pueden ser habitados o espacios útiles para el ser humano para utilizar los recursos naturales. Entonces, en los casos donde hay obstáculos naturales que superan la capacidad humana o los instrumentos existentes para la supervivencia o la adaptación físico-biológica y social, son espacios fuera de la ecumene. O sea, la ecumene es aquella parte habitable del planeta donde, aparte de vivir, el ser humano puede utilizar los recursos naturales, puede tener prácticas económicas, digamos, actividades económicas y vivir. Pero donde eso no es posible, ya son lugares fuera de la ecumene. ¿Qué podríamos hablar de fuera de la ecumene? Hay espacios en el océano o, por ejemplo, en el Polo Sur o algunas de las montañas que están muy altas como en el Everest, donde no puede el ser humano habitar y también se le dificulta mucho explotar los recursos naturales. Todavía no hay tecnología para poder estar ahí. El ser humano, vean, ya antes el desierto se consideraba fuera del ecumene, pero ahora no, hay grandes ciudades en los mismos desiertos. El ser humano ha logrado a través de sus descubrimientos incluso utilizar el desierto o el agua salada, digamos, las grandes ciudades que vemos en los países árabes, donde han tenido lo que les comentaba, han podido desalinizar, tienen plantas de desalinización del agua y entonces ya no tienen carencia de agua. Han recuperado grandes espacios y han logrado incluso adaptar a ciertas especies de plantas para que puedan vivir en el desierto y tienen agua para poder regar. Entonces hay algunos espacios que han sido conquistados y que ahora ya son parte de la ecumene gracias al avance de la ciencia y la tecnología. También encontramos cordilleras, ríos, mares y desiertos que han sido barreras para el intercambio económico y cultural. Pues hace muchos años, obviamente, cruzarse el desierto implicaba grandes riesgos para las poblaciones que estaban ahí, sobre todo para poder lograr el intercambio, para poder buscar algunos elementos que no podían producir ellos ahí. Tenía que haber intercambio, los comerciantes moverse y era muy difícil a través del desierto. Lo hacían, ¿verdad? Pero con grandes riesgos. Lo mismo a través de los mares, los ríos y las grandes cordilleras se convirtían en barreras naturales para el intercambio comercial. Actualmente hemos visto que estas barreras naturales han sido superadas gracias al avance de la ciencia, de la tecnología y las necesidades económicas y políticas han permitido, bueno, eso ya hace miles de años ya, con la invención de la vela y los instrumentos de navegación, y gracias a ello, pues es que se ha logrado, pues, poblar todo el planeta, aún en lugares lo más alejados posible, en Oceanía, donde sea, los seres humanos están, porque encontraron medios de navegación aún en épocas bastante lejanas. Y bueno, ahora los planes son conquistar el espacio, ¿verdad? Para eso están gastando miles y millones en poder crear ciudades en otros planetas, enviar misiones para ver si se puede colonizar Marte u otros planetas para
tener como, no sé, asegurar la sobrevivencia de la humanidad en el caso que ocurriera alguna catástrofe, pues es lo que piensan, un meteorito, no sé, algo que caiga en la Tierra, un planeta que choque, un cometa, etcétera. Y entonces, pues la manera de hacer que el ser humano sobreviva es tener sucursales en otros planetas. Así que el ser humano está en esos procesos de invención para eliminar estas barreras también y que sea posible trasladar la vida hacia otros planetas. Dentro de la geografía económica también es importante hablar sobre el espacio geográfico. Y el espacio geográfico se conforma por las áreas que son accesibles para el ser humano. No solo para que se pueda vivir, sino que también se puedan utilizar recursos que permiten la vida. Y es ahí donde vemos asentadas ciudades, zonas agrícolas, vías de comunicación, y ya no necesariamente solo es en tierra firme. Para mares, en los mares, pues está el ser humano realizando actividades económicas importantes. La pesca, digamos, gran parte de lo que nosotros consumimos, pues es obtenido a través de los mares, y precisamente es por eso que la pesca ha acabado con los recursos pesqueros, valga la redundancia, o marino-costeros, y ha hecho que proliferen toda clase de granjas en las que se cultivan los camarones, vemos las tilapias. Ahora existe una gran producción de salmones, y entonces antes comer salmón implicaba comer saludable, porque eran pues salmones que se obtenían del mar o de los ríos donde llegaban a desovar. Pero ahora la mayoría de los peces o los salmones que consumimos son peces de granja, con altos contenidos ¿cómo se llama?, de antibióticos y de ciertas sustancias necesarias para que se adapten al entorno, digamos, o a las granjas que existen. Entonces, bueno, ahora ya mucha parte de los recursos que se obtienen, pues no necesariamente son del mar. El ser humano ha encontrado la manera de producir también de forma artificial, pero encontramos que ya no solo es tierra firme las áreas importantes de producción del ser humano, sino que también espacios como los mares, por ejemplo, los fondos oceánicos, también en los que se da la explotación de petróleo, ¿verdad? Y pues ustedes, si han viajado a Estados Unidos o han tenido la oportunidad de estar en algún crucero, pues uno pasa cerca de donde están en el mar grandes pozos petroleros. Así que los fondos oceánicos también ya han sido conquistados. Hay minas profundas, yacimientos de gas y de petróleo en esos espacios en los que el ser humano antiguo jamás pensó en utilizar sus recursos. La geografía económica, entonces, su campo de estudio o el objeto de estudio es la distribución de las actividades económicas en el espacio geográfico. ¿Cómo se define? Yo creo que esta ya es la segunda vez que revisamos una definición de geografía económica. Es una rama de la geografía humana que estudia la localización y distribución de los hechos y fenómenos relacionados con actividades productivas derivadas de la utilización de los recursos naturales en beneficio del hombre, las causas que los provocan y su relación con otros fenómenos económicos. Dentro de la geografía económica, o sea, no solo la geografía humana tiene sus ramas, también la geografía económica, y aquí encontramos la geografía agrícola, la geografía industrial, la geografía turística, la minera, la geografía de la pesca, la geografía del transporte, la geografía ganadera y la geografía forestal. Ay, perdón, yo estoy viendo, Aura, sí, usted se quedó atrasada, ¿verdad? Con las...
Ahí ya lo pasamos, esta también, estamos en la siguiente. Ahí. Ahí yo me quedé viendo mi presentación, ustedes no caí en la cuenta que es cierto que ahora tiene que ir moviendo los slides. Bueno, entonces, la geografía económica tiene distintas ramas. A ver, si hablamos nosotros en Guatemala, ¿dónde ubicaríamos nosotros la actividad turística, digamos, que tocara hacer, digamos, un mapa de la geografía turística en Guatemala? ¿Dónde estarían los puntos claves? A ver. Sí, podría ser Petén, Antigua Guatemala. Ajá. Champerico. No sé qué otra. Pero sí. Hawái. Sí, un poquito también. Atitlán. Atitlán sí es importante, pero no todo, digamos, hay puntos. Así es, entonces, si tocara hacer el mapa de la geografía turística en Guatemala, tendríamos como la parte más importante la antigua Guatemala. Segundo lugar, creo que está Panajachel. Tercero está Tikal. Bueno, la ciudad de Guatemala también. Cuando ve uno las estadísticas, son los lugares más visitados. También ciertas áreas de Puerto Barrios, Castillo San Felipe, Río Dulce, algunas áreas de Alta Verapaz también, Champey, por ejemplo, La Chua, ciertas áreas protegidas que capturan bastantes visitantes. Por ejemplo, está Monterrico también, captura, sobre todo turismo nacional. Ahora, si pensamos en la geografía industrial, ¿cuáles serían los espacios, digamos, que tomaría en cuenta esta geografía en Guatemala? Escuintla y Amatitlán. A ver, ¿quién más opina? Villanueva podría ser. Sí, Villanueva también. La ciudad. Exacto. El punto más importante es la ciudad de Guatemala. Y sí, tenemos luego ya toda el área metropolitana. O sea, ahí incluimos los demás municipios que rodean la ciudad de Guatemala. Ahí está Villanueva, Matitlán, está Misco, bueno, casi todos, San Miguel Petapa. Estos y Escuintla también. Y muy incipiente en Quetzaltenango, tal vez, un poquito. Y ya en algunos lugares hay cierto nivel de agroindustria, que bueno, es Escuintla, los cardamomeros, un poco en Alta Verapaz, pero de ahí está concentrado más del 80% en la zona metropolitana. Y si hablamos de la geografía ganadera. Escuintla. Izabal y Petén. Izabal. Escuintla ya casi no tiene actividad ganadera. Jutiapa. Jutiapa un poco. Zacapa también tiene un poco, pero principalmente está en Puerto Barrios y en Petén. ¿Y la forestal? Petén, Alta Verapaz. Petén. Ajá, Petén, Alta Verapaz, muy bien. ¿Y de la minera? Izabal. Baja Verapaz y Izabal. Baja Verapaz. ¿Qué hay en Baja Verapaz? ¿O no? En Baja Verapaz, no sé, creo que solo el barro dirían, pero esa ya no es actividad minera. No, la mina está en San Rafael, o sea, eso es aquí en Santa Rosa. En San Marcos hay oro. Bueno, en el Estor está el níquel. Y ahí en Chiquimula creo que no sé si hay una mina de oro. Pero son puntitos también. ¿Y la pesca? Iztapa. ¿Dónde dijeron? Escuintla. Sí, la costa sur, ¿verdad? Sobre todo lo que está en la orilla, pero aún así... Izabal, licenciada.
Izabal es un puntito, ¿verdad? Solo principalmente lo que Puerto tiene Barrio nada más. costa, ajá, sí. De ahí no, Livingston, por ejemplo, que tienen salida al mar. Y pues toda la costa sur, pero no todos también. Ahora, pero ahí, digamos, estaríamos hablando de la pesca en el mar, pero también hay lagos, hay ríos, bueno, que ahora ya todo contaminado, ya no hay pececitos, solo monstruitos. O como dicen otros, popodrilos. Ya casi no hay recurso pesquero. Sí, eso es lo único que se puede pescar ustedes. Bueno, entonces, básicamente así tendríamos distribuido en el país. Y luego, campo de estudio de la geografía económica, la parte, digamos, de la distribución de los recursos económicos, también la distribución de las actividades económicas en el espacio geográfico. Y entonces eso es lo que hace la geografía humana, que estudia la localización, distribución de hechos y fenómenos relacionados con actividades productivas derivadas de la utilización de los recursos naturales en beneficio del ser humano, las causas que los provocan, la relación con otros hechos y fenómenos. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Ay, no, perdón, ¿le puede dar siguiente? Ahí está. Los factores físicos, las actividades económicas están determinadas por los factores físicos, definitivamente. En el desierto, pues como hemos comentado, ¿qué podemos hacer en el desierto ustedes? No se puede cultivar, digamos, o sea, depende de, a medida que aumenta el nivel de precipitación en un ecosistema, asimismo aumenta la diversidad de bienes y servicios que se puedan generar en ese espacio geográfico. Por ejemplo, la ganadería, pues es mucho más productiva en los espacios donde llueve, ¿sí? Si alguien de ustedes ha tenido vacas, nos puede contar la experiencia. En invierno las vacas producen más, porque tienen más alimento y tienen más agua disponible. Entonces, a medida que se obtiene una mayor precipitación pluvial, así también es la productividad de la tierra. Todo lo que se pueda generar en sí está vinculado a la disponibilidad de agua. Por supuesto que hay ciertos productos agrícolas que requieren ecosistemas secos. Por ejemplo, la uva. Ustedes ven dónde se produce la uva, es en espacios como el Mediterráneo, así tipo secos, donde no llueve mucho y hay algo de frío. Ahí se puede producir la uva. Los pistachos, por ejemplo, que son árboles, se los comento porque no siempre sabe uno de si son plantas, si son matas o si son árboles, ciertos bienes o productos agrícolas, ¿verdad? O producidos por el bosque. Pero los pistachos, por ejemplo, brotan o salen de árboles que se dan en áreas donde casi no llueve. Y entonces, así depende también las actividades económicas que se puedan desarrollar en ciertos espacios, de qué tipo de ecosistema se trate o la cantidad de lluvia. Así también va a tener, ustedes lo ven con sus abuelitas, ¿sabes? Que la mayoría de las abuelitas andan viendo qué flores le pegan, se jalan una de la costa y la quieren sembrar aquí y no pega, pues porque no da el clima para eso. Si quieren tener orquídeas en un clima seco, se van a morir y nunca van a dar flores, porque cada una nació, vivió y se adaptó a ciertos espacios. Entonces, los factores físicos determinan la actividad económica. El medio físico ha influido, lo sigue haciendo. Esto evidenciado en las características climáticas, la hidrología, el suelo, el subsuelo, el relieve, la vegetación y la fauna.
Obviamente esta vegetación y fauna han sido domesticados por el ser humano y uno ha buscado adaptarlos a distintos climas. Los fenómenos climáticos e hidrológicos aún no han sido controlados por el hombre. Aunque ahí están las bolas, ¿verdad? Ustedes de que ya se pueden provocar los terremotos y que los pueden usar como armas para pelear entre los países, porque ya existen armas que provocan terremotos. Y entonces esa es una, digamos, de las teorías de la conspiración que existen, que si está en manos, por ejemplo, de estos países que están en guerra, pueden provocarse terremotos y grandes catástrofes naturales con tal de hacerse daño, ¿sí? No importándoles que los que sufren son los habitantes, en este caso que no tienen nada que ver con ciertos intereses económicos que normalmente están entre los que son los dueños del capital. Entonces, hablando de los fenómenos climáticos, hidrológicos también o tectónicos, ¿verdad? Esos no están controlados, digamos, entre comillas, por el ser humano. La localización de poblaciones, áreas de cultivo y crías de ganado están influidos por el clima, lo que les he comentado, ¿verdad? Ya que los cultivos dependen de la luz solar y de una temperatura adecuada para su desarrollo. ¿Todavía tenemos más diapositivas o ya no ahora? Pero por el horario, licenciada, perdón. Sí, es cierto, ustedes ya tienen que irse con su profesor. Entonces, dejémoslo ahí, jóvenes. Terminamos el día lunes. Viernes, por favor, se conectan y yo voy a poner el link para la comprobación de lectura. Está bien, licenciada. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Gracias, licenciada.